arrivons à notre gare terminus qui est 10. Mesdames, Messieurs, prenez garde à l'espace entre les marches sécurité. On rappelle également que la descente d'un point à bâtiment qui est à l'arrêt, les personnels de cas de l'envoi d'un mouvement. Mesdames, Messieurs, vous avez des poubelles prises qui vont à l'entrée de chaque véhicule. Poco tiempo después de hacer el recorrido del muro Adrián desde Carlisle hasta Newcastle, yo reflexionaba del centro de la vieja o Viena suiza, la cual formaría un círculo de un eje de unos 220 kilómetros, medida la cual he intentado pasarlo en estadios romanos u otras medidas antes de la estipulación del kilometraje, el cual no existía, se imagina, hace 2000 años, de manera no podía ir más lejos. Lugares en el centro de los Alpes italianos, suizos, por ejemplo, en Saint-Maurice, en épocas invernales sería imposible hacer una pequeña caminata y ver sus campos en busca de una estrella fugaz. Yo he dicho bastante y pasé los 223 kilómetros desde la Viena suiza hasta la costa mediterránea, donde me llevaba esta línea horoscopodial, pero aunque no le gusta a muchas personas, acababa en Niza, costa. Más al sur de esta ciudad no sé, pero me saldría un círculo fuera de los límites euroromanos. Y este es el punto X de la vieja ciudad de Viena, Le Rhin, al sur. De Viena al sur de la vieja ciudad del Rin. Esto es justamente el paralelo de coordenadas exacto. Aquí es el ministerio o algo así de la agricultura, no de la natura, de la agricultura. Un pequeño palacio para enseñar la agricultura a los niceanos. Y esta es la playa. Justo en este sitio se encuentra el río Mañán, un pequeño río costero de 13 kilómetros de recorrido que nace al otro lado de Carros, pasando el río Var en Aspremont, situado a 500 kilómetros más o menos sobre el nivel del mar. Rodea las gargantas que cierran el valle sobre Niza. La promenada de ingleses. Hoy parece que llueve, cae mucha agua hoy. De aquí hasta el parque de Orbes, arriba. Parece que hoy, jueves 30 de octubre de 2024, cae el agua bastante bien, pero hace un clima de 20 grados, un clima bastante bien, no para tomar el sol, pero y no la calor que hace siempre. Para este fin de octubre, 1 de noviembre, está bastante bien. Ayer había muchas personas, ayer por la tarde, paseándose por aquí, por la explanada de los ingleses. I'll never let you down before. You were always on my mind, girl. You were always on my mind. You were always on my mind. I will never forget a girl like you. You were always on my mind. I will never go away
from a girl like you. Para hacer el recorrido desde la playa hasta el norte exacto, yo he llegado hasta el Parque Estienne d'Orbes. Hacia abajo o hacia arriba pasas por el Museo de Bellas Artes. Luego la rotonda de las autorrutas donde está la Universidad de Derecho está instalada, también en el paralelo de la abeja suiza o Viena. A la entrada de este parque montaña parece tendría una antigüedad perenne. El Parque Estienne d'Orbes es un parque inaugurado en el verano de 2008. Ocupa 15 hectáreas, cuales no son ni un 20% de un solo kilómetro cuadrado. Este parque está situado en la colina de San Felipe, que anteriormente albergaba terrenos agrícolas. Este parque, llamado Estienne d'Orbes, tiene 15 hectáreas en Niza y está situado en una antigua propiedad de la familia Estienne d'Orbes. Honoré de Estienne d'Orbes nació en el año 1901 en el departamento parisino de Sona y murió ejecutado en agosto de 1941. Su familia paterna era de antiguo origen provenzal. Él era un realista legitimitista. Su familia paterna era de antiguo origen provenzal, de la Provenza, de Les Alpes, de la lavanda, y él era un realista legitimista. El legitimismo es el nombre de la corriente que apoya al restablecimiento del reinado de la Casa Borbón en Francia. Oficial de la Escuela Naval Francesa, Estienne, equivalente al español Esteban, estuvo en la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y fue detenido, como todos los resistentes, en el 1941, y los acusados que le acompañaban también fueron trasladados a París, donde el Consejo de Guerra alemán condenó a muerte a Estienne d'Orbes por la intervención del gobierno de Vichy. El parque sería una introducción de las montañas alpenses en el sentido donde la ruta hacia la Italia ha sido abierta estos últimos tiempos al paso de 20 miglia, pero hasta el Col de Bar en la Barceloneta no tendrías un paso aceptable para carros antiguos y después sería sumamente infatigable abordar la villa de Niza, la cual sería un callejón sin salida. Ya en las guerras púnicas Escipión esperaba en Cannes la llegada de Aníbal, si esa civilización antigua podría tener equipos preparados para atravesar los Alpes franco-italianos.
golpe franco-italiano. Ya llegando a Carros está a 500 metros de altitud, y si se continúa en dirección del río Var, el cual gira a la izquierda un poco más adelante hasta Digne-les-Bains, pasando por Castellana, llegas a la autopista Grenoble-Marsella a 159 kilómetros de distancia de Niza. Porque si continuaras derecho en esta curva de Levens al norte y a 30 kilómetros encuentras dos coles, el de la Bonete, muy conocido por los giros de Francia, y el de la Cayola, donde nace el río Var, con esas estatuas de piedra rojiza esculpidas por las gradaciones. Se puede pasar hasta el pueblo de la Barceloneta por las rutas, pero son muy peligrosas, mismo en coche. Ya de por sí la carretera hacia Digne-les-Bains es peligrosa por la caída de piedras pasando por Leven y Castellana, un largo recorrido por el río Var, el cual desemboca en esta ruta a mitad del recorrido muy cerca del accidente de la Germanwings aérea, donde en 2015 todos sus ocupantes se suponen muertos o desaparecidos por una tremenda implosión al darse de frente el aparato contra una montaña. Esta ruta entre Digne y Sisteron hasta Niza podría haber existido un paso antiguo de caravanas, pero frecuentemente estas rocas caídas podrían prohibir el paso de las caravanas desde hace mucho tiempo y habrían cerrado caminos. En fin, para llegar a Viena, en la Suiza, hoy los mapas te hacen el recorrido más fácil por la Italia, Milán mejor a Torino y ya estás en Suiza. Y la lavanda sería más bien producto marsellés, aunque la producción de la flor es casi al mismo tiempo de ruta de un lugar a otro. La lavanda sería dado a Marsella y Niza, quedaría como Barcelona catalana o la Venecia, por lo cual la ciudad de Marsella, de barrios de comercio de una sociedad colonizadora desde las épocas ricas de los grecos, donde el comercio exclusivo de importación no tendría un avenir igual a Niza, lo cual yo pondré en un próximo vídeo de las calancas de Marsella, y un típico concepto francés el cual muchos ignoran. Estuve allí en la ciudad de los océanos unos días antes de buscar el punto X de la abeja Viena o Bell para compaginar la B y Niza.